Pero el Dios a quien yo sirvo no es el mismo Dios de Carlos Rivas. Recuerdo cuando tenía como 15 días de ser evangélico. Por primera vez tuve la dicha de platicar con Satanás frente a frente. No tenía experiencia de qué era eso. Y ojalá que no estés sirviendo al Dios de Carlos Rivas. Por primera vez tuve la dicha de platicar con Satanás frente a frente. Porque según él, todos son hijos del diablo. Ahora hay una costalada de hijos del diablo. Ahora hay un montón de hijos del diablo que se llaman apóstoles. Apóstoles, no puedes llamarte apóstol. Con esto no estoy diciendo que no puedes hacer la obra de un apóstol, porque el trabajo de un apóstol primeramente es dar testimonio visible de que él vio cuando Jesús lo mataron y él vio cuando Jesucristo resucitó. Bendito sea Dios. Pero él dice que la tarea número 2 de los apóstoles es construir templos. Y siempre he dicho, mi amado hermano, que a la Biblia ni se le quita ni se le pone. Número 2, el trabajo de un apóstol es abrir templos, abrir templos. Pero acerca de esa enseñanza no tiene ningún versículo bíblico. ¿Y saben por qué no? Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado como que fuese un necesitado. Ese es el Dios que yo adoro. Creer en Dios entonces trastorna la mente de los hombres, porque ciertamente el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado como que fuese un necesitado. Qué bendición es poder compartir con ustedes una palabra de bendición. Hay personas que quizás tienen la intención de exhortar, pero no tienen el conocimiento de Dios. Muchas personas intentan dar conocimiento, pero en base a su propia ignorancia, y es así como lo presentan como una verdad. Escuchen este video que yo les voy a dejar acerca de que si existen o no existen los apóstoles en la actualidad. Tal afirmación pareciera estar en la verdad, pero al mismo tiempo, como este hombre ya les demostré que es hijo del padre de mentira, entonces viste sus mentiras y lo presenta como verdades. Ahora cabe entonces volver a escuchar este video. Al final escuchen mis argumentos. ¿Por qué es que estoy dando a conocer parte de los sermones del pastor Carlos Rivas? Porque Satanás fue arrojado a la tierra. Satanás es el principal acusador de nuestros hermanos. Pero él fue arrojado a la tierra y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, ese espíritu que entró en el pastor Carlos Rivas. Recuerdo cuando tenía como 15 días de ser evangélico. Por primera vez tuve la dicha de platicar con Satanás frente a frente. No tenía experiencia de qué era eso. Pues intenta terminar con cualquier ministerio. Y la mayor parte de los seguidores de este hombre no se dan cuenta que presenta mentiras con argumentos que parecieran estar dentro de la verdad. Sin embargo, en los mismos sermones se contradice. Y es lo que ustedes ya no pueden entender, porque son seguidores de hombre. Así es que en esta hora yo quisiera que antes de visualizar el video que tengo para el día de hoy para ustedes, yo quisiera que hoy ustedes pudieran responderme a lo que Jesús dijo. ¿Quién de ustedes
que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Qué quiso decir Jesús con ese mensaje? ¿Quién de ustedes que si su hijo le pide pescado, en vez de pescado le va a dar serpiente? ¿Será que serán capaces ustedes de darle serpiente en vez de pescado a sus hijos? Yo conozco a alguien que sí lo puede hacer. Y es alguien que ustedes adoran todo el tiempo, porque ustedes no saben discernir espiritualmente que el libro que ustedes le llaman Biblia, ustedes lo confunden con la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos hablando de un libro. El Evangelio según San Juan nos lo presenta de esta manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si tienes una versión como Dios habla hoy, encontrarás esto de esta manera. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Pero algo que llama la atención, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. No sé si lograron entender. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ojalá que hoy pudieran meditar que está hablando de Jesús, sus enseñanzas, lo que salió de la boca de Jesús, eso es la palabra. Entonces, no todo lo que contiene el libro que ustedes llaman Biblia realmente habla de Dios. ¿Por qué tienen que entender que Satanás reinó desde Adán hasta Moisés? Y ellos adoraron a Satanás. Él les cegó el entendimiento para que no resplandeciera la luz del Evangelio, que por Cristo es quitada. Cabe entonces entender que el mensaje de Jesús estaba hablando de alguien que es capaz de dar serpientes a sus hijos. ¿Sí? Porque en el mundo espiritual Jesús dijo, todo pecado le serán perdonado a los hombres. ¿Qué pecado no puede perdonar el Maestro? Por esa razón que Él se despojó. Sí, la Biblia dice que Él se despojó, pero solo lo entienden los que tienen la mente de Cristo. Los orgullosos, los jactanciosos, los vanagloriosos, es imposible que puedan entender las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si ustedes son capaces de entender por qué Jesús dijo, ¿quién de ustedes que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Si en vez de pescado le va a dar serpiente, y si en vez de huevo, escorpión.
Porque él hace una connotación diciendo, si ustedes que son malos, ¿cómo somos nosotros según el maestro? Malos. Sin embargo, estos hombres malos que somos todos nosotros, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué siempre piensan ustedes que Dios es malo? ¿Por qué lo piensan? Porque el Dios que habita en ustedes no es el espíritu del Dios eterno, sino aquel que te acusa y te condena de pecador. Por eso la Escritura dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que lo recibe y cree en su nombre, le da potestad para ser hecho hijo de Dios. Este que acepta esta enseñanza, la Escritura dice que ya no es engendrado por deseos de hombre o de mujer, sino de Dios, porque es Dios quien desea que tú tengas vida eterna. Muchas personas pretenden alcanzar la vida eterna en base a sus propias acciones e ignoran que la vida eterna es un regalo de Dios para el más vil y miserable pecador. La vida eterna es un regalo. Y todo aquel que no lo desea recibir de esa manera tendrá que morir. Porque la vida eterna es un regalo para el pecador. ¿Quién es pecador? La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero surgen grandes pastores y muchas personas se vuelven sus seguidores. Pero estos nunca te van a revelar conocimiento acerca de Jesús, porque son orgullosos, porque son altivos. Ellos creen que son los únicos perfectos y todos los demás están perdidos. Pero Dios, que vino a reconciliar al mundo consigo mismo, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cómo es posible que un miserable pecador pueda reconciliarse con Dios? ¿Cómo es posible eso? La Escritura dice que es posible, porque Dios no ha tomado en cuenta a los hombres sus pecados, y Él nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así es que hay un enemigo que vive acusando, condenando, pero no se dio cuenta que también está equivocado. Porque dice que la tarea número 2 o el deber número 2 de todo apóstol. Número 2, el trabajo de un apóstol es abrir templos, abrir templos. Y siempre he dicho, mi amado hermano, que a la Biblia ni se le quita ni se le pone. Número 2, el trabajo de un apóstol es abrir templos, abrir templos. Es construir templos. ¿Cuál es el versículo para eso? ¿Se dan cuenta que es un mentiroso? Pero ustedes no me creen a mí. Pues entonces tendrán que morir. Porque el que es enviado de Dios debe presentar sus argumentos. Pero el Dios a quien yo sirvo no es el mismo Dios de Carlos Rivas. Y ojalá que no estés sirviendo al Dios de Carlos Rivas. Porque por una parte él empieza a poner en mal a todos los apóstoles. Porque según él todos son hijos del diablo. Pero él dice que la tarea número 2 de los apóstoles es construir templos. Pero acerca de esa enseñanza no tiene ningún versículo bíblico. ¿Y saben por qué no? Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado como que fuese un necesitado. Ese es el Dios que yo adoro, que me envió a anunciar buenas nuevas de salvación,
que en tanto que aún estés respirando, seguirá existiendo esta posibilidad de que todo pecado le será perdonado a los hombres. Creer en Dios entonces trastorna la mente de los hombres, porque ciertamente aquel que me envió, el Dios que hizo los cielos y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquellos que tienen santuario terrenal, ellos están adorando a Satanás, porque aquel que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado como que fuese un necesitado. Ustedes no pueden contradecir la Escritura cuando dice: ¿y quién le dio a él primero para tener que decirle dame? ¿Ah? ¿Cuándo pudiste darle a él primero? No, no puedes. Así es que escuchen estas contradicciones. Enseñanza que a ustedes les gusta porque ustedes le llaman verdad, pero no se le puede llamar verdad a una mentira. Y eso, aunque les duela, la verdad es Yeshua HaMashiach. Muchas personas dicen que porque yo hablo de Carlos Rivas, porque mi negocio cayó. Señores, nadie puede probar que yo he recibido dinero por predicar. Tengo muchos años de estar predicando y no lo hacía con mi rostro, lo hacía a través de paisajes, dando a conocer las maravillas que Dios había dejado en el mundo. Maravillas que ustedes no pueden apreciar. A mí me encanta visitar lagunas, ríos, lagos. Eso era lo que yo ponía en el fondo de mis mensajes. Porque no busco la gloria de los hombres, yo busco que los hombres le den gloria a Dios. Pero a través de circunstancias en el cual Dios nos envía a poder encarar, a dar a conocer que ustedes están siendo engañados. Ustedes dicen que porque mi negocio cayó. No, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás siempre les va a decir a ustedes: ustedes deben de ser cabeza y no cola. Mientras que en las enseñanzas de Jesús, el que quiere ser grande en el reino de los cielos sea vuestro servidor. Porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate de muchos. El discípulo no puede ser mayor que su maestro, pero si éste se dejara perfeccionar, sería igual que su maestro. Por eso el maestro dijo: vayan y aprendan qué significa misericordia quiero. Y por misericordia es que nosotros empezamos a poner la cara. Porque ¿quién desea que su prójimo vaya al lago de fuego? Mi mayor anhelo es que ustedes puedan alcanzar salvación, pero no en base a sus propias acciones, porque no lo van a conseguir. Pero Cristo Jesús con su sangre los ha limpiado de sus pecados y los ha hecho santos, cosa que ustedes no pueden recibir porque no lo entienden. Es ahí donde la palabra cruz se vuelve una locura para los que se pierden. Mas para nosotros esto es poder de Dios. Así es que escuchen estos videos que terminan dando risa. Porque no quiero defraudar a nadie, no quiero decepcionar a nadie. Pero los apóstoles, mi amado hermano, se terminaron. Bendito sea Dios, el último apóstol se llamó Pablo. Él fue el último de los apóstoles. Ahora todo aquel que se autonombra apóstol, la Biblia dice que son mentirosos. La Biblia dice que son falsos. Bendito sea Dios, porque el trabajo de un apóstol primeramente era
pudiera dar testimonio con sus ojos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora yo le pregunto a todos estos hijos del diablo que dicen ser apóstoles, ellos vieron con sus ojos la muerte de Cristo, ellos vieron con sus ojos la resurrección de Cristo. Ahora hay una costalada de hijos del diablo, ahora hay un montón de hijos del diablo que se llaman apóstoles. Con esto no estoy diciendo que no puedes hacer la obra de un apóstol, porque el trabajo de un apóstol primeramente es dar testimonio visible de que él vio cuando Jesús lo mataron y él vio cuando Jesucristo resucitó. Bendito sea Dios. Y siempre he dicho, mi amado hermano, que a la Biblia ni se le quita ni se le pone. Número 2, el trabajo de un apóstol es abrir templos, abrir templos. Número 2, el trabajo de un apóstol es abrir templos, abrir templos. ¿Puede un hombre de Dios hacer la obra de un apóstol? Sí puede, pero sin decir que él es un apóstol, que yo estoy seguro que a muchos los hará reflexionar. De verdad, eso solo lo hace el principal acusador de nuestros hermanos. La buena noticia es que fue arrojado a la tierra. Él ya no puede, aunque les lance dardos, aunque los acuse, los condene, pero si ustedes edifican sobre la roca, Jesús dijo, porque aquel que me los dio es mayor que todos, y nadie las podrá arrebatar de mi mano, dijo el maestro. Así es que, señores, pastores, evangelistas, profetas, músicos, cantantes, a pregonar entonces las buenas nuevas de salvación, lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó, lo que no ha subido en corazón de hombre. Sí, es que el evangelio son buenas noticias. El diablo vive condenando, vive acusando desde el principio, porque él es el padre de la mentira. Cada vez que habla, solo mentiras habla. Sin embargo, Jesús revela el conocimiento. Trabajen en la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor? Esta es la obra de Dios, dijo Jesús. Que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Sí? Es que es bien difícil eso. Las personas creen que sus buenas acciones los hace ser santos. Pero la obra de Dios es esta, que puedas creer en aquel que Él ha enviado. Aquel que derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Cuando dijo, esta es mi sangre que será derramada para el perdón de sus pecados. ¿Fue derramada? Entonces, ¿por qué te sientes pecador? Porque eres un incrédulo. Porque ciertamente la sangre de Cristo te ha limpiado de tus pecados. Eso se le llama buenas nuevas de salvación. Por eso Jesús dijo, el que bebe mi sangre nunca tendrá sed. En otras palabras, aquel que cree en el poder de la sangre de Jesucristo sabe que está limpio de su pecado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Escuchen sus contradicciones. Como ustedes pudieron darse cuenta, primero que no existen los apóstoles. Segundo que el trabajo del apóstol es construir templos. ¿Para quién? Para su Dios, que es Satanás. Todos aquellos que viven pensando en un templo hecho por manos humanas, ellos no adoran a Yeshua HaMashiach, a Jesús, quien es mi Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque cuando Él fue levantado entre los muertos, Él no entró en templos hechos por manos humanas, sino en el cielo mismo para presentarse delante de Papá, intercediendo por cada uno de nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada miserable pecador, para que Dios hoy les pueda conceder Espíritu Santo y puedan entender las maravillas de su Hacedor. Porque Él es benigno con los ingratos y malos, hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Aprendan de mí, dijo Él, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán paz
esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz de Dios es lo único que puede hacer que un hombre pueda amar a sus enemigos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es lo único que hace que puedas compartir tu pan con el miserable. ¿Sí? Porque ese es el reino de los cielos. De verdad. Amad pues a vuestros enemigos, dijo Jesús. Haced bien a aquellos que te hacen mal. Ora por aquellos que te ultrajan, por aquellos que te persiguen, y será vuestro galardón grande en los cielos, y seréis hijos del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno con los ingratos y malos. Y eso no te lo van a enseñar, porque según ellos ya estás condenado. No, hermano mío. Hoy es día de salvación. ¿Sí? Porque la Escritura dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Muchas bendiciones. Así es que aprendan a escuchar. Prueben entonces, porque no todo espíritu es de Dios. Los que tienen oídos espirituales reconocerán la voz de su pastor, el que dio su vida por ustedes. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así es que ese sea el sentir que haya en tu corazón. Si alguien está equivocado, ve entonces a servirle. Sí, muchos dicen que nosotros cobramos, y nadie puede probar que nosotros cobramos. La gloria de Dios es esa, el conocimiento. Mi pueblo muere porque le faltó conocimiento. Hoy hay conocimiento, pero tienes que aprender a escuchar. Muchas bendiciones. Adelante con Cristo Jesús.